Ambos se abrazaron mutuamente, como si todos los dolores pudieran disolverse en ese cálido y sincero gesto. Maitan se separó lentamente y, con voz suave, le preguntó al duque si ya se sentía mejor. Sin poder evitarlo, le cuestionó también qué había estado haciendo para terminar nuevamente en ese estado. El duque no respondió. Solo lo miró fijamente, lo que hizo que Maitan se sonrojara levemente. El duque se dio la vuelta, murmurando una disculpa por venir tan tarde, dispuesto a marcharse enseguida, pero Maitan lo detuvo sujetándolo del brazo. No estás en condiciones de ir a ningún lado, le dijo con preocupación. Deberías descansar un poco antes de marcharte. Titubeó un momento. En su interior dudaba de lo que estaba pidiendo, pero aún así, con voz temblorosa, se atrevió a decir. Supongo que lo que intento decir es, ¿puedo sostener tu mano un poco más de tiempo, si tú quieres? Y así fue como lo acordaron. Se tomaron de la mano y, sentados juntos, solo escuchaban el sonido del reloj llenando el silencio. El duque sostenía con fuerza la mano de Maitan, pero la atmósfera era tensa, incómoda, hasta que él rompió el silencio. Giró ligeramente la cabeza hacia Maitan y le preguntó por el juicio. Maitan respondió con naturalidad, explicando que ya se había aclarado que él no había sido quien vendió la droga. Eso suena bastante blando, dijo el duque, viniendo de alguien que me dijo que no dejaría que pasaran por encima de él. Maitan frunció el ceño, confundido. ¿Cuándo dije eso? El duque bajó la mirada y, en voz baja, le recordó. El día del baile imperial. Maitan, sonrojado al recordar aquella escena, reaccionó rápidamente. Tú tampoco eres tan fuerte. Pero el duque le sostuvo la mirada y respondió con firmeza. Yo sí seguí tu consejo, y castigué a todos los que alguna vez me hicieron daño. Entonces, el duque comenzó a contarle lo que sucedió aquella noche, después del baile de máscaras. Al salir del evento, regresó de inmediato a la mansión Nove y con una voz triste, susurró. Pero fue demasiado tarde. La determinación se reflejaba en su rostro al revivir esos recuerdos. Carsen estaba listo para salvar a su madre, que aún permanecía cautiva. Se acercó sigilosamente a la habitación donde creía que la tenían encerrada. De pronto, unos guardias casi lo descubren, pero logró esconderse detrás de un árbol. Desde allí, escuchó cómo dos de los guardias comenzaban a hablar. Uno de ellos le contó al otro la historia de una mujer. En la última habitación, solía estar encerrada una mujer, pero se había suicidado. No quiso permitir que el duque la utilizara como herramienta para manipular a su hijo. Carsen se quedó inmóvil, como si su corazón estuviera a punto de detenerse. Los guardias seguían hablando, sin notar su presencia, mencionando que el duque había ordenado patrullar esa zona para evitar que el chico, Carsen, descubriera la verdad, que su madre estaba muerta. Aquellas palabras lo golpearon como una daga en el pecho. Un temblor recorrió su cuerpo, su mente se sumió en la oscuridad, y el único pensamiento que podía sostener era el de su madre, muerta por su propia mano. Llevó una mano a su cabeza, como si intentara contener el dolor, como si pudiera arrancarlo. En ese instante, su mente trajo de vuelta la voz de Maitan, sus palabras durante el baile imperial, cuando le tomó la mano y le dijo con firmeza. Si te hacen daño, devuélvelo el doble. Fue entonces cuando Carsen apretó los puños. Caminó bajo la noche oscura, ya sin nada que perder, aceptando una verdad amarga. Lo único útil que le enseñó la casa Lobe fue a matar con elegancia, y sin dejar rastro. Uno por uno, fue acabando con quienes le hicieron daño. De vuelta en la habitación de Maitan, Carsen continuaba contando su historia. Confesó que algunos empezaron a sospechar de él, así que tuvo que deshacerse de todos los que lo cuestionaban. Maitan lo escuchaba sin poder moverse, paralizado por cada palabra que salía de los labios del duque. Ahora soy el nuevo duque, declaró Carsen con voz baja pero firme. El amo de la casa Lobe. Sin embargo, su mirada decía otra cosa. No era la de alguien triunfante. Era la de un niño roto por dentro. Maitan lo notó. Sin dudarlo, posó suavemente su mano sobre el rostro de Carsen, intentando cubrirle las lágrimas que intentaban escapar. Ya no estás solo, susurró con calidez. Carsen tomó su mano, la bajó lentamente y, mirándolo directo a los ojos, pronunció su nombre. Luego, sin más aviso, lo tomó por el cuello, acercándolo con firmeza. Y fue ahí cuando Maitan sintió el beso. Apasionado, desesperado, lleno de todo lo que no podía decirse en palabras. Por un instante, solo por un instante, el tiempo pareció detenerse.
El duque acorraló a Maitan sobre la cama, posicionándose sobre él. Maitan, visiblemente sonrojado, apenas podía comprender cómo habían llegado a ese punto. Intentó detener a Carsen colocando una mano entre ambos, pero el duque, con una actitud provocadora, tomó esa mano con suavidad. Con una mirada que quemaba, llevó uno de los dedos de Maitan a sus labios, y con descaro lo chupó lentamente. Los ojos de Maitan se abrieron de par en par, su rostro se tiñó de rojo, y su respiración se volvió errática. Sin perder el ritmo, Carsen se abalanzó sobre él, besándolo de nuevo, con más pasión, como si el mundo fuera a terminar esa noche. Sujetó las manos de Maitan con fuerza y descendió hacia su cuello, donde le mordió con impaciencia, dejando una marca que ardía tanto como la emoción del momento. Maitan parecía sucumbir al placer, dejando escapar un leve suspiro, pero de pronto, algo dentro de él lo hizo regresar a sí mismo. Carsen, detente, susurró, con una voz temblorosa. El duque se detuvo, mirándolo con confusión. ¿Te pasa algo?, preguntó, bajando un poco la intensidad pero sin soltarlo. Maitan tragó saliva, titubeó y con una timidez extraña desvió la mirada. Su voz apenas fue un susurro. Es solo que, yo. Carsen frunció el ceño, inclinando el rostro, intentando encontrar sus ojos. ¿Acaso no quieres?, preguntó, más serio esta vez. Maitan evitó mirarlo, su expresión cambió por completo. Su mirada se oscureció, y tras un momento de silencio explosivo, finalmente lo dijo. Hay algo que no te he contado. En realidad, yo no soy Maitan. El duque se quedó en silencio, confundido. Por dentro, pensaba que todo eso era solo una excusa para rechazarlo. Vienes de otro universo, murmuró, con una sonrisa rota. Qué forma tan patética de rechazarme. No, exclamó Maitan, exaltado. Te estoy diciendo la verdad. Sé que suena absurdo, pero juro que es real. Hubo un accidente, y cuando recobré el conocimiento, estaba en este cuerpo. No soy el verdadero Maitan. Vengo de otro universo. Los ojos del duque se entrecerraron, llenos de duda, pero también de algo más, curiosidad. ¿Fue justo después de la explosión, afuera de la ciudad? Maitan se quedó helado. ¿Cómo sabes eso? El duque bajó la mirada. ¿Por qué no podías recordarme? Esa parte de tu memoria, simplemente no está, aun sabiendo que habías perdido tus recuerdos, siempre supe que algo no encajaba, pero nunca entendí qué era. Se quedó de pie frente a Maitan, sin mirarlo directamente, como si sus pensamientos le pesaran demasiado. Tal vez nada de esto es verdad, dijo, con voz apagada, casi como un susurro continuo. Tal vez solo estás inventando todo esto para rechazarme. Maitan desvió la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. Si decides confiar en mí o no, eso ya no depende de mí. Pero, sea cual sea tu decisión, no puedo corresponder a tus sentimientos. Debo regresar al mundo del que vengo. El silencio se apoderó de la habitación. Bien. Entiendo, dijo finalmente, dándose la vuelta. Caminó hasta la puerta con paso firme, pero justo cuando su mano tocó el picaporte, se detuvo. Entonces, déjame preguntarte una última cosa. Su voz sonaba cortada, como si se rompiera por dentro. ¿Y tú? ¿Tienes algún sentimiento por mí? Maitan lo miró por un instante. Luego bajó la vista, tragando saliva. Su tono fue firme, pero apagado, casi ahogado. No. Nunca sentí nada por ti. Nunca. La puerta se cerró con suavidad y el silencio volvió a llenar la habitación. Maitan se sentó al borde de la cama. Todo debería sentirse más fácil ahora, pero había algo dentro de él, algo que no encajaba, algo que lo incomodaba profundamente. Fue entonces cuando vio el collar, olvidado en el suelo. Lo recogió. Lo sostuvo en su mano y lo observó con detenimiento. «Volverás por esto, ¿verdad?», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Si de verdad es importante para él, volverá. Nota, tal vez no lo conté en los videos anteriores, pero ese collar tenía una historia. El duque se lo iba a regalar a Maitan el día de su cumpleaños. Sin embargo, entre las sombras el duque vio como el príncipe le dio otro collar, y luego vino el secuestro, y conoció a Cedric. El duque nunca pudo entregárselo. Solo lo guardó, esperando el día en que pudiera dárselo por fin.
Al día siguiente, Maitan se reunió con Gina en un rincón apartado del jardín de la academia. Ambos tenían el rostro serio, cargado de preocupación. Mientras Maitan le contaba todo lo que había sucedido con el duque la noche anterior, Gina no tardó en soltar la pregunta con seriedad. ¿Te gusta el duque o algo así? Maitan no respondió de inmediato. Hubo un silencio denso, casi incómodo. Solo el viento pareció susurrar entre ellos. Gina frunció el ceño, su paciencia comenzaba a quebrarse. Tú fuiste el que dijo que quería volver a nuestro mundo, ¿recuerdas? Espetó con rabia contenida. Maitan bajó la mirada y asintió con pesadez. Lo sé, murmuró apenas audible. Esa respuesta fue suficiente para hacerle estallar. No estamos en nuestro mundo, Maitan. Y ya es hora de despertar. Gritó, fuera de sí. Puede que hayamos sido transmigrados como Sae y Maitan, pero eso no significa que realmente podamos vivir sus vidas. Y justo cuando esas palabras salieron de su boca, una voz los interrumpió. ¿Transmigrados?, preguntó Cedric, que había aparecido detrás de ellos sin ser notado. Ambos se congelaron en el acto. Cedric los miraba con una mezcla de confusión y curiosidad. Perdón, no quería escuchar, pero estaban hablando bastante fuerte. ¿Qué significa eso de transmigrados? Las miradas de Maitan y Gina cambiaron por completo, de frustración a puro horror. Se miraron un segundo y luego gritaron al unísono, con pánico. Estamos completamente condenados. La expresión de Cedric cambió. Su voz, cargada de molestia y con una furia contenida, volvió a romper el silencio. ¿Qué significa que transmigraron como Sae y Maitan? Gina, aún paralizada por el miedo, dio un pequeño grito y respondió temblorosa. Lo siento mucho, Sir Cedric. Pasado un rato, Maitan y Gina le contaron toda la verdad. Cedric, aún intentando procesarlo todo, resumió en voz alta. Entonces, ustedes dos no son de este mundo. ¿Y llegaron aquí por un fenómeno misterioso? ¿Eso fue lo que pasó? Gina bajó la mirada, llena de vergüenza. Su voz apenas se escuchaba. Sí, y aunque Sae ya había muerto cuando transmigré, me disculpo por haber fingido ser ella, por haber ocupado su cuerpo. Entonces levantó la vista, con una determinación inesperada. Lo siento, Cedric, pero no soy tu hermana. El rostro de Cedric se quedó inmóvil. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y resignación. En voz baja, como si hablara consigo mismo, murmuró. Con que eso era, por eso sentía que no eras realmente Sae. Gina se preparó para lo peor, pero para su sorpresa, Cedric dio un paso hacia ella. Su expresión ya no era de enojo, sino de calidez. Con una sonrisa suave, le dijo. Lo sospeché desde hace tiempo. Aunque tenías el cuerpo de Sae, sentía que había alguien más dentro. Otra alma, otra esencia. Maitan y Gina se quedaron pasmados. Fue entonces cuando comprendieron lo agudos que eran los sentidos de los licántropos. Más que agudos, daban miedo. Por otro lado, la actitud e incertidumbre de Cedric por fin cesaron. Una paz se sentía en su interior, reflejándose en su rostro con una sonrisa tan cálida como el sol. Entonces pronunció unas palabras. Si no fuera por ti, nunca sería capaz de ver el rostro de Sae de nuevo. Luego, dirigiéndose a Maitan con una voz suave y serena, dijo. Nunca supe quién era el verdadero Maitan, pero para mí, tú eres el único Maitan que conozco. Y eres a quien quiero. Cedric lo tomó de la mano, y con la otra se señaló el pecho mientras continuaba. El juramento que hice fue para ti, y solo para ti. Maitan permanecía en silencio, escuchando cada palabra. Una sonrisa leve, como la de la Mona Lisa, se dibujó en sus labios mientras respondía. Gracias, Cedric. Sus ojos se encontraron, y aunque no se dijeron más palabras, el momento fue suficiente. Más tarde, Maitan y Gina caminaban por los jardines de la academia. El señor Cedric es realmente comprensivo, comentó Gina. Para mí, tiene un alma muy amable, respondió Maitan. Gina lo reprendió ligeramente por no haber sido más cuidadoso. Pudiste meterte en un lío peor. Lo sé, dijo Maitan con una media sonrisa, aunque aceptando que ambos se habían arriesgado demasiado. Se quedó pensativo por unos instantes, recordando que en el videojuego, después del incidente con las sustancias, el verdadero Maitan no se involucraba más en la historia. Así que, al menos por ahora, todo parecía estar bien.
Ambos caminaron rumbo a casa bajo la luz tenue del atardecer, deseando con todo el corazón volver algún día a su mundo y comer pollo frito. Por otro lado, el príncipe convocó al duque a una reunión privada en su sala. Con la mirada tensa y directa, fue al grano, le confesó que su hermano Ian estaba intentando sabotear a Maitan. El duque no se sorprendió. Con la mirada seria, le respondió con ironía. No me digas que me llamaste solo para contarme algo que ya sabía. Ese comentario irritó al príncipe, pero lo que estaba por admitir lo irritaba aún más. Con seriedad y algo de frustración, dijo. Sé que no soy lo suficientemente fuerte como para proteger a Maitan. Si no hacemos algo, podría perderlo para siempre. Luego, mirándolo con firmeza, añadió. Me preguntaba si ¿estarías dispuesto a trabajar conmigo, al menos por ahora? El duque permaneció en silencio. No dijo ni una palabra, pero en su mente aún resonaban las palabras de Maitan durante aquella confesión. Finalmente, chasqueó los labios con resignación y aceptó. Podría cooperar siempre y cuando nuestra alianza es temporal. Al día siguiente, Maitan estaba en su pupitre, terminando los deberes de clase. Mientras recogía sus cuadernos, notó que entre las páginas de uno de sus libros sobresalía una carta. La tomó con curiosidad y comenzó a leerla. Era de Jude. En la carta, Jude le pedía que se reunieran en la torre del reloj. Maitan sonrió con calidez, hacía mucho que no sabía de su amigo y le alegraba volver a verlo. Mientras tanto, en lo alto de la torre del reloj, Jude observaba en silencio la academia. La noche comenzaba a caer sobre la academia. Entre los últimos tonos anaranjados del atardecer, Maitan y Jude se encontraron en lo alto de la torre del reloj. Sentados en el suelo, uno junto al otro, Maitan sonrió con sinceridad, feliz de volver a ver a su amigo. ¿Cómo has estado?, preguntó con entusiasmo. Jude le devolvió la sonrisa, cálida y familiar. Bien. ¿Y tú? Me enteré de los problemas en los que estuviste metido últimamente, así como que estuviste en la cárcel. Maitan, algo incómodo, se rascó la mejilla con una risita nerviosa. Sí, bueno, se podría decir que sí. Jude lo observó por un momento, su expresión era tranquila, aunque sus ojos escondían algo más. No puedo creer que alguien te incriminara y terminaras en prisión, dijo con aparente sorpresa. Luego, esbozó una sonrisa ambigua y añadió, supongo que, te debo una disculpa. Maitan parpadeó, desconcertado. ¿Disculpa? ¿Por qué tendrías que disculparte? Jude apartó la mirada, su voz bajó de tono, tornándose más fría. Porque vas a tener que volver a estar encerrado. Antes de que Maitan pudiera reaccionar, escuchó el sonido metálico de una compuerta abriéndose. Se giró con rapidez hacia las escaleras, y su rostro se descompuso al ver a varios bandidos de Dorquifa emergiendo de la oscuridad. Se puso de pie con dificultad, sus piernas aún entumecidas por estar sentado. ¿Cómo entraron a la academia?, preguntó, alarmado. Los bandidos no respondieron. Se mantuvieron en calma, seguros de sí mismos. Mientras tanto, Jude caminó lentamente hacia ellos, alejándose de Maitan. Será mejor que no resistas, Maitan, le advirtió con una mirada seria. No queremos hacer esto por las malas. El aire en la torre se volvió denso. La traición acababa de mostrarse sin máscaras. El eco de las cadenas resonaba en las paredes húmedas del calabozo. Entre esos sonidos, los gritos de Maitan rompían el silencio, forcejeando con desesperación mientras intentaba liberarse. Uno de los bandidos de Dorquifa lo tenía inmovilizado, intentando sujetarle las muñecas con grilletes. «Suéltenme. Déjenme ir», rugía Maitan, su voz cargada de rabia e impotencia. Pero entonces, una voz más serena, burlona, se impuso entre el caos. «No sirve de nada. Ninguna de esas restricciones funciona con él». Maitan se congeló. Esa voz, la reconocía. Del fondo del calabozo, entre las sombras, emergió Ian, caminando con su típica sonrisa torcida, disfrutando de la escena como si fuera un espectáculo privado. Siempre me he preguntado, continuó con aire de diversión, ¿por qué el maná no afecta tu cuerpo? Qué curioso eres, hermano. Maitan alzó la vista, atónito al verlo. Su respiración se volvió pesada. Ian, ¿tú estás detrás de todo esto? Ian se encogió de hombros como si fuera una trivialidad, y con esa misma sonrisa, se inclinó apenas hacia él. ¿Qué piensas, querido hermano?
La mirada de Maitan saltó entre Jan, Jude y el bandido de Dorkifa. La traición era demasiado evidente como para ignorarla. ¿Qué hacen ustedes aquí?, espetó, incrédulo. Jude, como si nada pasara, se acercó con una sonrisa inocente. Su Alteza ha sido muy generoso conmigo y con mi hermano. ¿No es así, Jan?, dijo con tono ligero, como si hablara de una cortesía cualquiera. Además, escuché que le diste bastantes problemas a mi hermano hace un tiempo. Eso no estuvo bien, Maitan. El bandido de Dorkifa soltó una carcajada áspera. No sabes cuánto extrañaba esta carita tuya, dijo con tono burlón. Gracias a su Alteza, tuve un buen escondite para evitar a los guardias imperiales. Sin él, no estaríamos aquí compartiendo este hermoso reencuentro. Ian observó a Maitan con una mezcla de triunfo y burla mientras el ambiente se cargaba de traición y venganza. Ya lo descubrí, susurró, agachándose a su altura. No es que no tengas maná, es que lo neutralizas. Sus palabras hicieron eco en la mente de Maitan. Así que por eso el duque ya no necesitaba pociones, murmuró Jan con una sonrisa torcida, como quien encaja la última pieza de un rompecabezas. Con total calma, se arrodilló frente a él y con una falsa ternura que helaba la sangre. Impregné este lugar con mi maná de ocultación, susurró, casi en su oído. Aunque te estén buscando, nadie sabrá que sigues dentro de la academia. Ni siquiera ese perro idiota pudo detectar las drogas que escondimos, ¿y crees que podrá encontrarte a ti? Los ojos de Maitan se abrieron con incredulidad. Su respiración se volvió agitada. Tú, también estás involucrado en la venta de drogas, masculló entre dientes, ardiendo de furia. Ian soltó una risa corta y suave, casi divertida. Maitan, realmente molesto, preguntó por qué hacía todo esto. ¿Por qué lo hice?, repitió con una tranquilidad desconcertante. Porque es entretenido, Maitan. Muy, muy divertido. Maitan temblaba. Ya no solo de miedo, también de impotencia. Ian lo observaba con ese brillo enfermo en los ojos mientras continuaba. Cada vez que te hacía daño, mi hermano y Carsen se retorcían. Pude verlo. Sentirlo. ¿Sabes cuánto placer me daba eso? Se acercó aún más. Su aliento rozaba la piel de Maitan cuando le sostuvo la cara con firmeza, apretando los dedos como garras. Ahora que tengo un nuevo juguete, susurró con tono enfermizo, voy a jugar contigo, hasta que te desgastes. Hasta que te rompas. La mañana siguiente, la luz entraba suave por los ventanales del aula. Rosie entró animada al salón, saludando con su habitual energía. Buenos días a todos. Su compañera le devolvió el saludo entre risas, aunque murmuró que ya era tarde. Rosie hizo una mueca, pero enseguida se detuvo. Miró alrededor. ¿Y Maitan? No ha llegado todavía, respondió otra chica, encogiéndose de hombros. Yuriel se quedó callada. Miraba hacia la ventana con una expresión seria, pensativa. Maitan nunca llegaba tarde. Jamás. Un mal presentimiento le apretaba el pecho. Algo no estaba bien. Algo estaba mal. Muy mal. Había pasado una semana desde la desaparición de Maitan. En el laboratorio, el sonido de frascos y herramientas se detuvo de golpe cuando Elina giró sobre sus talones. Su rostro mostraba una preocupación evidente. ¿Qué acaban de decir?, preguntó, incrédula, como si quisiera asegurarse de haber escuchado bien. Frente a ella, Rosie y Yuriel intercambiaron una mirada inquieta antes de explicar. Maitan lleva días sin asistir a clases y tampoco ha aparecido en su dormitorio, dijo Yuriel, con la voz cargada de nerviosismo. Elina bajó ligeramente la mirada, sus labios moviéndose en un susurro casi inaudible. Es extraño. Puede que Maitan no sea el mejor estudiante, pero nunca faltaría a clases, y menos se quedaría fuera de la academia sin razón. Apretó los dientes. Su expresión cambió bruscamente. Con un tono firme, casi autoritario, les ordenó. Me pondré en contacto con Regina de inmediato para iniciar la búsqueda. Y gracias, por notificármelo. Rosie y Yuriel reaccionaron al unísono. Nosotras también queremos ayudar. Pero se sorprendieron cuando la respuesta fue un tajante no. Últimamente han ocurrido cosas extrañas alrededor de Maitan, advirtió Elina, con seriedad. Si no tenemos cuidado, ustedes podrían verse envueltas, y sería demasiado peligroso. Ambas guardaron silencio, aunque la preocupación seguía latente en sus rostros.
Al salir del laboratorio, se encontraron con Gina esperándolas en el pasillo. El rostro de Yuriel reflejaba angustia. ¿Han sabido algo de Maitan?, preguntó, dirigiéndose a Yuriel. Ella bajó la cabeza, respondiendo con voz apagada. La profesora Elina dijo que contactará a los caballeros para que inicien la búsqueda. Pero las palabras no parecieron aliviar a Gina. ¿Será suficiente para encontrarlo?, murmuró, su voz temblando. Louise intervino con un suspiro. Nos ofrecimos a ayudar, pero la profesora nos negó. Dijo que podríamos involucrarnos, y sería peligroso. Los ojos de Gina se abrieron de par en par, un escalofrío recorriéndole la espalda. Recordó las palabras que le había dicho a Maitan hacía poco: cuida tus acciones. Y ahora, ese eco no dejaba de resonar en su mente. En cuanto Regina recibió la noticia, no perdió un segundo. Reunió a sus soldados y comenzó la búsqueda de Maitan. Cedric, al igual que muchos en la academia, estaba visiblemente preocupado. En los pasillos, Yuriel intentaba consolar a Rousi, mientras Gina recorría la academia pegando carteles con el rostro de Maitan. Fue precisamente uno de esos carteles lo que hizo que el duque se enterara de su desaparición. Esa misma noche, en lo más profundo de la torre del reloj, un fuerte estruendo resonó en el silencio. Dentro de la celda mágica, Maitan arrojaba con furia todo lo que tenía a mano contra el objeto que lo mantenía cautivo, una piedra de maná impregnada con el hechizo de ocultamiento de Jan. Sabía que mientras esa piedra permaneciera intacta, nadie podría encontrarlo, ni siquiera Cedric. El hecho de que Jan la hubiera colocado justo frente a él, como si lo desafiara a romperla, solo incrementaba su frustración. Mientras tanto, en el castillo imperial, el príncipe tenía a Jan acorralado contra la pared. Su rostro estaba endurecido por la ira. «Dime dónde está Maitan», exigió, con un tono que más parecía una orden militar que una súplica. Jan, completamente relajado y con una sonrisa que destilaba burla, respondió: «No tengo idea de lo que hablas. Pensé que tú lo habías escondido, ya que lo aprecias tanto». Las palabras encendieron aún más la rabia del príncipe. «Te lo diré una vez más, Jan. Dime dónde está», gruñó, sus manos apretando con fuerza el hombro de su hermano. Pero Jan no se inmutó. «No puedo creer que lo hayas perdido. Estoy casi decepcionado», dijo con un tono venenoso. «Si significaba tanto para ti, ¿por qué no lo mantuviste siempre a tu lado?». El príncipe titubeó. Esa frase lo golpeó profundamente. Debí mantenerlo conmigo. Pero un recuerdo se filtró en su mente. Eso no es amor. Es una obsesión. Se quedó en silencio. Jan lo notó y sonrió como un depredador que olfatea sangre. «Muy bien, príncipe. Demuéstrame cuánto te importa. Lo escondí en algún lugar de la academia. Si puedes encontrarlo en una semana, ganas. Pero si no», su voz se volvió más afilada, «yo gano». «Maitan no es un juguete», gritó el príncipe, con la ira ardiendo en su mirada. Jan lo ignoró por completo. «Si pierdes, no volverás a verlo nunca más». El silencio posterior se sintió como una sentencia. Y con eso cerramos este capítulo. Pero ahora la verdadera pregunta es, ¿qué creen que pase con Maitan? ¿Quién creen que logre salvarlo? ¿El duque con sus planes secretos? ¿El príncipe dispuesto a romper las reglas? ¿O Cedric, que haría lo imposible por él? Yo ya estoy mordiéndome las uñas esperando lo que viene, así que quiero leer todas sus teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, de verdad, gracias por estar aquí y por hacer que ya casi lleguemos a los 5.000 suscriptores. Ustedes son el corazón de esta historia, y cada vez que veo que la familia crece, me lleno de emoción. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video con alguien que necesite sufrir y emocionarse con nosotros. Nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo.